¿Qué tal? Buenas tardes. Un miércoles más. Vamos a empezar la clase de Samuel, que es el tema que estamos tratando ahora. Damos la bienvenida a todos los que están conectados en Internet. Bendiciones y esperemos que entre todos aprendamos mucho hoy de lo que el Señor tiene para decirnos. Hoy empezamos con el capítulo 6. Hemos visto hasta ahora los cinco primeros capítulos del primer libro de Samuel. Y el capítulo 6, el primer versículo, nos dice: y estuvo el arca del Señor en la tierra de los filisteos 7 meses. Después de haber leído el capítulo 5, nos dice que por tener el arca, la mano del Señor se grabó sobre los sitios donde estaba y le salían tumores. Y yo creo que 7 meses me parece mucho tiempo después de todo lo que estaba diciendo la palabra. En el capítulo 5, versículo 6 nos dice: y se grabó la mano del Señor sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Aquí en el capítulo 5 se plantearon también qué iban a hacer con el arca. No sabían qué iba a pasar porque en Asdod había ocurrido toda esa desgracia de herirlos con tumores y destruirlos. Y entonces, en primer lugar, donde la llevaron pasó esto: un montón de plagas, de animalitos, de cosas. En el capítulo 5, versículos 8 y 9 nos dice: convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Es decir, que volvió a ocurrir lo mismo que en en Asdod y en Gat. Entonces decidieron llevarla a Ecrot, a otro lugar. Es decir, iban pasando el arca de sitio en sitio. No sé qué estarían pensando, pero yo me imagino que pensarían: bueno, aquí ha pasado esto, a lo mejor en tal sitio no. Que es muchas veces lo que hacemos nosotros. A mí me ha pasado, pero a lo mejor a esta persona no, haciendo lo mismo. Pero bueno, vamos a ver qué dice la palabra en el 10b. Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Es decir, como ya sabían los precedentes que había ocurrido en Asdod y en Gat, los de Ecrot dijeron: esto lo que quieren es matarnos, porque sabemos que allí matan, allí hay tumores, allí la gente está teniendo problemas, a mí también va a pasar. Entonces se reunieron todos los príncipes y decidieron enviar el arca a Israel, pero no lo hicieron. ¿Esto no os resulta familiar? Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero a pesar de saberlo, seguimos haciendo lo que nos parece. No lo que Dios dice, lo que nos parece. Y eso es algo que debemos aprender. Porque las cosas no van a cambiar por arte de magia, que es lo que a mucha gente a lo mejor piensa. Está esperando no un milagro, está esperando algo fantástico, algo extraordinario, pero no un milagro de parte de Dios. Y eso normalmente no ocurre. Seguimos muchas veces en nuestra mochila, cargamos con cosas y no avanzamos como el Señor quisiera que avanzáramos por esa mochila que vamos cargando, porque queremos que eso desaparezca de la noche a la mañana. Pueden ser pensamientos, pueden ser formas de actuar, pueden ser X. Cada uno sabe lo que tiene, ¿no? La mochila que cada uno carga. ¿Y cómo debemos hacer que eso desaparezca? Pues poniéndolo en manos del Señor y que el Señor obre en nuestras vidas. Pero también tiene que haber una decisión de nuestra parte de querer dejar lo que está impidiendo que crezcamos como el Señor quisiera. En el versículo 11b y 12, la palabra nos dice lo siguiente: porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Es decir, que seguía habiendo mucho problema, mucha muerte, muchas cosas, pero ellos no cambiaban nada, ni cambiaban su actitud, ni dejaban el arca, ni nada. Ellos seguían con lo mismo, esperando el gran acto de magia que pudiera ocurrir en sus vidas, pero las cosas no funcionaban así. Vamos nuevamente al capítulo 6. En el versículo 2 nos dice: entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca del Señor?
hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos hicieron algo sabio, ¿no? Se juntaron con los sacerdotes y con los adivinos para preguntarles qué tendrían que hacer con el arca. Y no solo eso, sino también la manera en que tenían que hacerlo, porque tan importante es lo que tengo que hacer como cómo lo tengo que hacer. ¿Os acordáis en la Biblia? Va para vosotras, coge el micro, porfa. Una de la Biblia, ¿alguien más que preguntara a sacerdotes o adivinos? Está en el Antiguo Testamento. Es muy conocido. Un profeta muy conocido. Ay, sí. Ahora te has quedado en blanco. Suele pasar, que cuando se pregunta... Tengo en la punta de la lengua, Dios. ¿Te digo yo? Bueno, es fácil si lo sabes. Las cosas son fáciles cuando se saben. Cuando no se saben son difíciles. Siempre. Pero bueno, es el profeta Daniel. ¿Os acordáis la historia de Daniel? Que Nabucodonosor había tenido un sueño. Entonces Nabucodonosor va y le pregunta a los magos, adivinos y toda la gente que él tenía para que le adivinaran sus cosas, y les dice que quiere que le adivinen el sueño y la interpretación. Entonces los magos, los adivinos de esta gente dice, no, dinos el sueño y nosotros te diremos la interpretación. Pero Nabucodonosor dice, no, me decís el sueño y la interpretación, y si no, toda vuestra casa la convertiré en muladar, a vosotros os mataré, es decir, un montón de cosas. Pero si lo hacéis, entonces yo os daré un montón de cosas, es decir, de reconocimientos y tal. Pues mira, yo lo estaba confundiendo con José, ¿sabes? Claro. José, que era el que... el que fue luego la mano derecha del faraón. Que el faraón consultaba a sus adivinos. También. Y él soñaba, y cuando soñaba él se lo decía. Entonces estaba, yo digo, para mí que es José. Claro, no, está muy bien porque en este caso el faraón también consultaba a José, pero pasa que en este caso solo era José. Él no consultaba a bueno, sí, también consultaba a sus adivinos. Sí, está muy bien, muy bien. Fenomenal, reina, muy bien. En ese no había caído yo, ¿ves? Fíjate. Sí. Tú sí. Bueno, el caso es que Daniel, como él estaba allí, era uno más, los habían puesto allí para que también adivinara y viera los sueños y esas cosas. Él fue a su casa y le dijo a sus compañeros, bueno, a su casa no, a donde estaban recluidos, y le dijo a sus compañeros, oye, mira, pasa esto, si no lo adivinamos, si no le decimos a Nabucodonosor el sueño y la interpretación, nos va a matar. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que todos deberíamos hacer, es decir, orar. Y decirle, Señor, os lo voy a leer porque me gusta mucho esa parte. El libro es Daniel, capítulo 2, es del 1 al 25, pero vamos a leer solo el final. En el 11, no, perdón, en el 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que sabía a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Bueno, y la historia continúa cuando Daniel va y les cuenta lo que pasa, la profecía. Este es Nabucodonosor en su pleno esplendor, con todo de oro y mucha riqueza, porque en Babilonia era un sitio de mucha riqueza. Y luego la profecía de Daniel, una de las importantes, y cómo al final pues las cosas no son como nosotros queremos y no son como Dios quiere. Volvemos al texto, capítulo 6, versículo 3.
Y ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Hay una palabra ahí, expiación, exactamente, que realmente en el original no es esa. A mí también me llamó mucho la atención cuando lo leí y dije, no, esto no puede ser la expiación, porque la expiación, ahora veremos lo que es. Aquí realmente dice culpa. Entonces, la traducción, esta es la Reina Valera 60, que es la que más conocemos, pero si vamos al original, nos dice que la palabra, no sé si lo voy a pronunciar bien, es asham, y la definición es culpa, ofrenda por la culpa, transgresión o ofensa. Esta ofrenda, es decir, esta ofrenda que dicen aquí, que hay que pagar la expiación, es decir, la culpa, está limitada a ofensas contra Dios o el hombre que pudieran ser estimadas y por lo tanto cubiertas con una compensación. Es decir, yo hago daño a alguien, hay una culpa de por medio, entonces yo puedo ofrecer algo para que esa culpa se desvanezca, ¿no? Estoy hablando del Antiguo Testamento, no estoy hablando ahora en el tiempo real porque si no parece que hacemos otra cosa. La ofrenda por la culpa ordinaria era un carnero, junto con la restitución y una penalidad de 1/5 parte de su valor. También las ofrendas por la culpa del leproso y el nazareo eran corderos. Si la persona que sufría el agravio o sus parientes morían, la multa iba a los sacerdotes. Se ofrecían las víctimas, la sangre y los trozos de grasa iban al altar, la piel y la carne a los sacerdotes. Parece que no se aplicaba la sangre a los cuernos del altar, que era como se hacía antes para la ofrenda del pecado, porque la culpa no se expiaba en el altar, sino mediante una compensación a la persona agraviada. Una parte de la sangre de la ofrenda por la culpa del leproso se aplicaba a su persona para consagrarlo, como en el caso del carnero, de la consagración para consagrar a los sacerdotes. Todo eso está en Levítico, que es donde están las leyes de cómo hacer las cosas. Y luego vamos a la palabra expiación. Es una palabra que curiosamente no está en el Antiguo Testamento. Dices, en el Nuevo Testamento. Dices tú, ¿cómo es posible que no esté en el Nuevo Testamento? Pues no está. Describe con precisión un aspecto del sacrificio de Cristo. La palabra expiación no aparece, como estoy diciendo, y significa cubrir el pecado o limpiar el pecado. La expiación refleja la idea que por la gracia de Dios se eliminan los efectos negativos y degradantes de nuestro pecado. Otra palabra para expiación es redención. Y realmente este es uno de los resultados de la muerte redentora de Jesús. Es decir, nosotros obtenemos redención de nuestros pecados porque Cristo murió por nosotros. Es decir, su sangre es la que hace que nosotros tengamos expiación y redención. Mediante la expiación, que es la obra de Cristo en la cruz, se canceló el pecado de todos los que alguna vez creyeron en Cristo. Porque evidentemente no es de todo el mundo, no es de todas las criaturas del Señor, son los que nosotros, son aquellos que hemos decidido seguir al Señor y creerle a Él como Dios. Y creer también que murió y que resucitó. Entonces nosotros tenemos todos nuestros pecados perdonados. Los pasados, los presentes y los futuros. Pero eso no implica que vivamos en el pecado. Es decir, nosotros tenemos que vivir en santificación. Es decir, buscar constantemente que el Señor nos limpie, no nos limpie, sino nos perfeccione, nos purifique. Yo imagino la palabra dice, ¿no?, a veces que Dios es un escultor, como ese escultor que está con el cincel, el detallito, ¿no? Está ahí con el detalle, porque primero está la pieza grande de mármol o de madera, lo que sea, o el material que utilicen, que es un bloque grande. Yo creo que ahí cuando Cristo muere por nosotros, la sangre hace que cojamos forma. Y a partir de ahí es con el cincel, como el Señor va puliendo cada detallito nuestro para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Es decir, no es por nuestras obras, sino es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Otro término que también va junto con la expiación es la justificación. Es decir, yo no soy justa por lo que yo hago, yo soy justa porque un justo murió por mí. Es decir, Jesús murió por mí y Él me hace justa delante del Señor, porque el Señor no me ve a mí, ve a través de Cristo. Si me viera a mí, como vimos la semana pasada, el fuego caería sobre nosotros, nos fulminaría, ¿no? Pero es la gracia de Dios la que hace posible que las cosas no sean así. Otro, como estaba comentando, es la santificación, que es el proceso continuo
de los creyentes, por el cual los creyentes son liberados del poder del pecado en sus vidas y que por la nueva naturaleza son capaces de resistir y alejarse de él. También está la glorificación, que es cuando la presencia del pecado desaparece. Y eso ocurre cuando dejamos el mundo y nos centramos más en las cosas de Dios. No tienen tanto que ver conmigo, sino con lo que Dios hace en mí. Todos estos procesos, la justificación, la santificación y la glorificación, son posibles gracias a la expiación o cancelación del pecado. También es bueno saber que hay otros beneficios de la muerte de Jesús en nuestro favor. Y uno de ellos es la propiciación, que consiste en aplacar la ira de Dios. Todos sabemos que el Señor nos ama a sus criaturas, pero no ama el pecado. Que a veces la gente confunde este término, ¿no? Es que ama a los pecadores, ¿y cómo es posible que Dios permita que...? Claro, pero es que Dios te deja a ti también que tú decidas para qué camino ir. Si tú no le sigues, tú no le buscas, tú no quieres saber nada de él, ¿cómo vas a pedir explicaciones de lo que tú haces? Tendrás que pedirte las explicaciones tú a ti mismo o a la gente que está haciendo las cosas que tú no quieres. Entonces la propiciación es esa ira que el Señor tiene por el pecado, que se aplaca para que, y lo consigue a través de la muerte de Cristo, se aplaca para que Dios no venga, como decíamos antes, con el fuego exterminador, ¿no? De acabo con tal y acabo con cual, porque ha hecho esto, porque ha hecho otro, porque si no estaremos todos fulminados. Todos pecamos. Ajá, no, eso luego. Claro, no, en orden es expiación, exacto, redención, justificación, santificación, glorificación y propiciación. ¡Wow! Un montón de cosas. Mira si tenemos razones para adorar y alabar al Señor. Porque no es solamente, es que nos dio la vida eterna. Y ya. No. Imagínate todo el trabajo que ha hecho, que está haciendo y que va a hacer en nuestras vidas. ¿Otra vez? Expiación, justificación, santificación, glorificación, propiciación y ya. ya me faltan aquí. No es que sean orden, no es ningún orden, una es como consecuencia de la otra y todas van relacionadas al final. Es que estaba comentando que expiación no es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento, no está. Porque aquí en el texto pone expiación y no es la traducción, sería culpa. Y hemos hablado un poco de lo que significa la culpa, que es pagar a alguien. En el Antiguo Testamento, estoy hablando todo el rato, pagarle a alguien algo por lo que tú has hecho algo mal, pues entonces aquí he hablado del leproso que era un cordero, que el no sé qué es un carnero. Y dependiendo de tu pecado, había como una forma de resarcir ese pecado que te habías cometido contra la persona. Entonces ese proceso de culpa se limpiaba con eso. Pero aquí realmente lo que están diciendo es culpa, pagarle la culpa de lo que habían hecho, de haber robado el arca, y no tanto no tanto la expiación, que eso tiene más que ver con Cristo. Bueno, seguimos con el 4. Bueno, ahí está la culpa, la expiación. El 4. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación? Cada vez que aparece expiación es culpa. ¿Qué le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. 5 tumores de oro. La ofrenda específica reconoce que fue el Señor quien trajo esa plaga sobre los filisteos. Es decir, ellos sabían perfectamente que no había sido algo suyo, sino que era, al haberse llevado el arca, en aquella pelea que tuvieron, el Señor está como cobrándoles unas consecuencias de sus actos. Entonces vino los tumores, vinieron las plagas, que eran cosas tan sanguinolientas que estábamos hablando la semana pasada. Sabemos que estas plagas no fueron un accidente. Sabemos que el Señor las ha causado. Eso es lo que estaban pensando los filisteos. Nos disculpamos con el Señor y le pedimos que aparte su ira de nosotros. Eso era lo que ellos pensaban. Vamos a ver qué le damos para que la ira del Señor se aparte y podamos seguir nuestro camino. La plaga involucró los tumores. No dice en ningún momento que hubo ratas,
pero se piensa que esos tumores estaban ocasionados por la peste bubónica. La peste bubónica la producen las ratas. Es decir, las ratas traen infección en todo lo que ellas comen, en sus heces, en la orina y todo, y eso provoca que se infecte pues, los alimentos que puedan haber, o el agua, etc. Y eso puede provocar la peste bubónica. En el 5.11 dice, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Es decir, que por causa de lo que habían hecho, la mano de Dios agravó la situación y el dolor que estaban sintiendo en ese momento. Las ofrendas, los tumores de oro y los ratones de oro. Y en el versículo 5 dice, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Ellos reconocen que es Dios el que ha producido eso. ¿Y qué se les ocurre hacer? Daréis gloria. Y daréis glorias. Y los filisteos, no reconociendo como que era su Dios, sí que estaban pensando en, bueno, ok, hemos hecho esto mal, sabemos que es Dios el que lo ha hecho, vamos a darle gloria para que esta situación se termine, ¿no? Es el pensamiento de ellos, que es un muy buen pensamiento, cosa que los israelitas no estaban pensando eso en nada, ni por su mano. También estaban viendo que si hacían eso, si glorificaban a Dios, aliviaría el dolor, los tumores, toda la situación que venía provocada por el hecho, lo que ellos habían hecho. Admitieron los filisteos que el Dios de Israel juzgó a sus dioses y que tenía jurisdicción sobre sus tierras. Confesaron que era Dios todopoderoso. ¿Os acordáis de su dios Dagón, que acabó postrado y sin la cabeza y sin los brazos, postrado delante del arca? Y el arca, ¿os acordáis que también era donde estaba supuestamente la presencia de Dios? Estaba ahí dentro. Sin embargo, ellos no lo adoraron como tal, sino decían que lo iban a hacer, pero no lo hicieron. En el 6.6, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Curioso que conocieran la historia de Faraón y de cómo sacó al pueblo de Israel de la esclavitud por la tierra. Es decir, lo conocían todo, porque aquí nos está hablando de cómo endurecieron los egipcios y Faraón su corazón, que es lo que la palabra nos dice. Que Faraón, no es que ellos lo endurecieron, sino que el Señor endureció el corazón de Faraón para dejarles salir, porque el Señor tenía un propósito con su pueblo y cómo los tenía que sacar. Pero conocían su historia, conocían lo que había ocurrido, y también dice, y los dejaron, y no los dejaron ir y se fueron. Es decir, una vez había pasado la situación, una vez que se habían sacado al pueblo de Israel, el Señor los dejó. Bueno, algunos murieron cuando se cerró el agua, ahí murieron muchos, ¿no? Pero bueno, que no fue después otra vez con unas consecuencias X, no fue antes, y ya cuando pasó el tema lo dejó en paz. Conscientes de ese relato de Éxodo, los filisteos recordaban que ningún bien viene cuando se endurece el corazón contra el Señor. Ningún bien. Incluso en un sentido puramente egoísta, deberíamos y deberían no endurecer el corazón. Es decir, al contrario, es decir, si yo sé que Dios puede hacer esto y esto contra mí por hacer algo mal, mejor no lo hago, porque va a venir el mal sobre mí. Vuelvo otra vez que estamos en el Antiguo Testamento, ahora estamos en el periodo de la gracia y esto no ocurre. Si no, como decíamos antes, estaríamos todos fulminados. Pero en ese momento, siendo egoísta, podían pensar, si yo sé que con el faraón y con todos hizo una serie de cosas, ellos, los filisteos, deberían decir, pues no lo vamos a hacer, egoístamente va a ser bueno para mí, porque Dios me va a dejar en paz, les devolvemos el arca y seguimos nuestro camino, cada uno el suyo. Seguimos viendo la historia, a ver en qué concluye esto. El 7. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tienen un plan. Dicen, Dios es el que ha hecho todo esto. Pero no lo tenían claro del todo. Dice, vamos a comprobar realmente que Dios es el que lo hizo. Si cogen 2 vacas que han criado, que nunca les han puesto un yugo, ¿sabéis lo que es un yugo, no? Que les ponen aquí en el cuello una cosa de madera que las impide moverse para un lado y para otro, tienen que ir siempre en línea recta.
que nunca les han puesto un yugo, que tienen crías y le dicen, y los becerros los devolvéis a casa, es decir, ponéis a las vacas y los becerros para casa, ¿qué van a hacer ellas? ¿El instinto cuál va a ser? Seguir a sus crías. Y el instinto también, al no tener nunca el yugo, ¿qué va a ser? No querer, es decir, no, es imposible que quieran tirar hacia adelante el carro, van a querer, pues lo que, bueno, las vacas no piensan, los bueyes no piensan, pero me refiero que su instinto les hará querer estar en libertad y no querer hacer lo que le están imponiendo con el yugo, sino querer seguir en la dirección que quieran. 2 vacas que crían a las cuales no han sido puesto yugo. Esas vacas jamás podrían mover el carro, porque no estaban acostumbradas a tirar del carro. Ellas nunca lo habían hecho, porque los animales tienen que acostumbrarse a hacer determinadas cosas, sobre todo los animales de carga. No les puedes poner a ningún animal de carga una carga y hacer que anden, te va a costar. Tienes que probar con poquito, tal, hasta que ya cogen la carga que más puedan hacer. Y lo que comentaba antes, el instinto maternal también les iba a tirar mucho hacia ellas. Los filisteos diseñaron esta prueba que forzaría a Dios a hacer algo milagroso. Porque no solo estaban diciendo, vale, yo te devuelvo el arca, pero quiero ver si has sido tú o no has sido tú. Y quiero ver qué haces con esta situación que yo te planteo. Entonces, es algo problemático y también quería saber si realmente había sido... Ellos querían saber, tener la certeza de que había sido Dios. Vamos con el 8. Bueno, más o menos es una imagen de la devolución del arca. Tomaréis luego el arca del Señor y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. El arca, ¿os acordáis que no tenía unas asas, tenían unas anillas por donde se pasaba un palo y la tenían que coger, pero no valía, bueno, nadie podía tocar el arca, nadie, ellos no lo sabían. Los filisteos esas cosas no las sabían, porque esto tiene que ver con lo que el Señor les había hablado a su pueblo. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos dijeron, bueno, pues vamos a ponerla encima de un carro. Fueron listos y no abrieron el arca para ver lo que contenía, sino dijeron, vamos a poner el pago de la culpa aquí al ladito, las joyas, lo que habían pensado, las ratas de oro y los tumores de oro, para que vaya todo junto. Pero fueron listos, porque ¿quién no tiene curiosidad de a ver qué hay dentro? A ver qué hay. Vamos a ver qué hay y a ver si lo que hay me interesa o no me interesa, y más en ese tiempo que estaban hablando de que había habido una guerra y se habían llevado como botín ese arca que era todo de oro. Pero bueno, fueron listos y no lo hicieron. El versículo 9 nos dice, y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que todo esto ocurrió por accidente. Muy típico lo de, esto es por accidente, esto es por casualidad, esto es por suerte, esto es por, excepto pensar que las cosas ocurren por una causa. No siempre todo lo que ocurre viene de parte de Dios, que hay veces también la gente se espiritualiza demasiado y ve a Dios en todos lados y todo lo que pasa es de Dios. No siempre es por Dios, pero en este caso por accidente tampoco, es decir, aquí sí que había plan y propósito de Dios para su arca, para Israel, y los filisteos tenían claro que algunas cosas tenían que ser así. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda al aire, la moneda tiene 2 caras. Entonces hay 2 probabilidades, o va a salir por cara o cruz, que decimos aquí en España. No es porque yo sea más espiritual o menos, o le ponga más fe en que va a ser de un lado o va a ser del otro, sino va a ser dependiendo de la altura a la que yo la lance, del aire que pueda hacer, de la presión que produzca esa moneda con el aire. Es decir, todo ocurre por una causa y esa causa no tiene que ver solo con el azar, sino muchas veces con las probabilidades de que ocurran las cosas. ¿Conocéis a Carl Sagan? Bueno, es uno de los científicos, un físico muy importante en Estados Unidos, ha escrito un montón de libros. Pues una vez solicitó una subvención al gobierno federal, una subvención, porque quería mandar una sonda al espacio para averiguar si había vida extraterrestre en el espacio, para ver dónde había. Y entonces mandó para captar señales de radio y así poder averiguar si había vida o no había vida. Cuando él, bueno, vuelve la sonda, empiezan a estudiar lo que se oía ahí, y lo que se oía de las señales que transmitía
empezaron a averiguar, a ver si había un orden, lo que habían recogido, los sonidos que habían recogido, si había un orden y un patrón. Si hay un orden y un patrón, significa que hay vida inteligente. Alguien ha hecho esas cosas como vida inteligente, pero no había nada de eso. Habían ruidos, habían sonidos que no se saben en el espacio, hay sonidos que no pueden saber muchas veces de dónde vienen, dónde no, porque todavía el hombre no tiene la capacidad de saber cómo se formó el universo, cómo ocurrieron un montón de cosas. Pero es curioso cómo creen que cosas vienen por accidente, como la creación del universo, el Big Bang es una explosión, y de la explosión, del caos se crea orden. Y luego no pueden creer en Dios. No pueden creer que hay un ser inteligente que lo ha creado todo. No lo pueden creer. Creen que fue accidente, casualidad, azar, o llamémosle X, que es como lo suelen llamar. Vamos al versículos. Bueno, así sería más o menos la representación de cómo devolvieron el arca, las vacas con el yugo y puesta el arca y sin nadie que tirara de ellas ni nadie que hubiera a su alrededor. Era que las vacas fueran donde quisieran ir. Versículos 10 y 11. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca del Señor sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Se repite el versículo anterior como para reincidir en lo que estaba ocurriendo. Las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes. Es decir, no fueron al azar, no fueron por donde les pareció, iban dirigidas a un lugar. Bet-Semes, ahora veremos que es un lugar concreto de Israel, es la primera ciudad que podían encontrar en Israel y tenían que se dirigían hacia allí. Como hemos dicho antes, las vacas no se resistieron al yugo, no volvieron a ver por sus bebés, por sus hijos, ni nada, sino que siguieron en el camino. Esto sí que viene de la mano de Dios. Es decir, Dios no lo dejó al azar. Dios tenía un propósito y Dios hizo las cosas para que ocurrieran de una manera determinada. Versículo 12. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. No solamente no se apartaron del camino, sino que no lo hicieron ni a derecha ni a izquierda. ¿Os suena lo de ni a derecha ni a izquierda? ¿Alguien en la Biblia lo dijo? Bueno, alguien en la Biblia sí. Pero ¿conocéis de algún personaje al que se lo dijeron? ¿O alguien que lo dijo? ¿Alguien? Micrófono, por favor. Tú. Tú no lo sabes. Pero ya ha hablado, ya. Yo he dicho que es Josué, ¿no? Pero no me acuerdo qué profeta fue. No. Josué es uno que Dios le dijo, no te apartes. De hecho, voy a leer el texto concreto. Solamente esfuérzate, Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Bueno, es derecha e izquierda, lo mismo, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y hay otro, yo he encontrado, son los únicos 2 que he encontrado, es el rey Josías. Dice en segundo libro de Reyes 22:2, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. No era su padre, sino venía de la rama de David. Es que a veces se confunde esto. Bueno, seguimos con el texto este. Era un milagro realmente increíble que 2 vacas que nunca habían sido puestas con el yugo fueran al camino y llegaran a un lugar concreto. Más o menos eran unos 15 kilómetros desde donde las pusieron, pusieron el yugo hasta la ciudad de Bet-Semes, que ahora veremos dónde es. Dejaron sus becerros, siguieron por el camino exacto.
No se fueron ni a un lado ni al otro. No se detuvieron, no se apartaron ni se desviaron por el campo para alimentarse. Y tampoco pensaron en ir a alimentar a sus becerros, sino ellas fueron como si dijeron, tú tienes que ir allá, y ellas no sabían dónde iban, pero ellas tenían que ir allá. Mientras las vacas iban por el camino de regreso a Israel, los israelitas estarían todavía lamentándose de que habían perdido el arca. 7 meses había pasado de todo esto y habían perdido el arca, y los israelitas seguramente estarían diciendo, ¿dónde está el arca? Que lo hemos perdido porque ahí está el Señor, y sin Él como que no tenemos, porque ellos eran muy de cosas materiales. Si Dios no estaba ahí una cosa material, como que perdían un poquito el norte, ¿no? Y pensarían, la gloria de Dios se habría ido. Estamos solos y afligidos, pero evidentemente no, la gloria de Dios no se va. Lo único que podemos a veces no sentir tanto la presencia de Dios. No porque a lo mejor no estemos bien en el camino del Señor y todo, sino porque no siempre todo esto tiene que ver con el sentimiento. Tiene que ver muchas veces con la razón y sobre todo con lo espiritual. Es decir, depende de cuál sea mi relación con Dios, yo voy a tener la firmeza y la seguridad de que Dios está conmigo siempre. No tengo que sentir, no tiene que haber en mí un calambre o un no sé qué para decir, Dios está conmigo. No, Dios está conmigo. Yo sé que Dios está conmigo. Y nosotros tenemos que tener la seguridad y la certeza de que Dios está con nosotros, sin que ocurra nada extraordinario, ¿no? Claro, claro. Sí, pero en el Antiguo Testamento ellos eso no sabían, no lo sabían. Eso lo sabemos nosotros por revelación progresiva. Pero ellos no, ellos ahí estaban todavía con la onda de no está el arca, la presencia de Dios no está, Dios ya no está. La gloria de Dios ya no está, porque vivían mucho de cosas como... Exacto. Sí, y de cosas materiales. Tiene que haber una cosa material. Dios era nube, Dios era fuego, Dios era no sé qué. Es decir, era un objeto, era un algo que siempre estaba con ellos. Nosotros no necesitamos ver nada, sentir nada, sino porque Dios está en nosotros. Cristo está en mí. El Espíritu Santo vive en mí. Bueno, dice la palabra aquí, andando y bramando. Las vacas seguían andando el camino que tenían que seguir, pero no estaban felices. Tened en cuenta que estaban atadas ahí con una cosa de madera que no las dejaba ir por el camino que querían. Ellas querrían, obviamente, irse con sus bebés, con sus hijos, sus becerros. Querían volver a la tranquilidad que tenían, que estarían pastando tranquilamente, alimentando a los bebés y haciendo sus cosas, pero hicieron la voluntad de Dios porque para eso habían sido creadas, para hacer la voluntad de Dios. El diccionario teológico del Antiguo Testamento sobre la antigua palabra griega ga, traducida como bramando, dice que esta raíz indica una intensa aversión que se expresa a menudo en acciones punitivas o adversas. Es decir, algo que nos causa y que nos genera mucha incomodidad, ellas lo expresaban bramando. Entonces son algo que es adverso a mí, es decir, yo no quiero hacerlo, como las vacas con el yugo, no quiero hacerlo, pero ellas lo estaban haciendo, sí o sí lo estaban haciendo. Cuando las personas no creen que hay un Dios amoroso que se sienta en el trono de los cielos y que tiene un buen plan de vida para cada uno de nosotros, la culpa les atenaza, sienten miedo y son orgullosos, porque quieren y porque también se sienten miserables. Yo quiero tener razón, yo quiero gobernar mi vida, yo quiero dirigirme a donde yo tengo que ir, yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Yo quiero, es decir, siempre es el yo quiero. Para ellos, para los que creen en la Biblia, no hay esa excusa de miedo, orgullo ni miseria. Dios está en su trono. Como dice el teólogo Meyer, a medida que avanzamos hacia el mundo, creamos que el movimiento de todas las cosas es hacia el cumplimiento del propósito de Dios. El 13. Y los de Bet-Semes, es decir, el lugar a donde iban las vacas, que es el primer lugar que había en Israel cerca de los filisteos, segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Imaginaos qué impresión, ellos 7 meses sin ver el arca. El arca que era para ellos era Dios. Y de repente la ven encima de un carro de unas vacas. Muy fuerte. La impresión que recibieron sería muy fuerte, como diciendo, wow, ¿esto qué está pasando? Ellos estaban pensando como que Dios había muerto. Dios ya no estaba con ellos. Es como, ¿aquí qué pasa, no? Dios no está, pero realmente
Dios no estaba muerto, simplemente había desaparecido el arca durante un tiempo. Yo creo que también con propósito para que ellos se den cuenta realmente de quién era Dios para ellos o qué pensaban ellos que era Dios. Si era solo el trocito de madera cubierto de oro con un montón de cosas o realmente había algo más que podían saber que era Dios, no solo una cajita. En el versículo 14, bueno, el mapa, las ciudades por donde había pasado el arca empezó en Asdod, abajo a la izquierda, luego fue a Gat, después fue a Ecrón y al final fue a Bet-Semes, es decir, para que veamos la distancia que había en cada uno de los lugares. El versículo 14 dice, y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron a las vacas en holocausto al Señor. Y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Había sido guiada a las vacas durante 15 kilómetros, más o menos. Ellas solitas. Es decir, Dios las llevó de un sitio a otro sitio. No se detuvieron en ningún lugar, no se apartaron del camino. Y el arca llegó a una tierra israelita. Y justo en el campo de ese hombre elegido que era Josué. Que no es el Josué que antes hemos dicho, sino otro Josué, que había muchos Josué. Es un nombre muy común entonces. En un sentido estricto, porque, bueno, ellos cortaron, dice la palabra, ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto. En un sentido estricto, la ofrenda iba en contra de la ley de Dios. Los animales nunca podían ser hembras, y estas eran 2 vacas. Siempre tenían que ser machos. Y tienen que cumplir una serie de requisitos, sin mancha, no sé qué, tal. No sabemos cómo eran estas vacas, cogieron 2 vacas, pero eran hembras, es decir, ahí no valía. Y segundo, ofrecieron holocaustos al Señor lejos del tabernáculo o lejos del templo, que tampoco está permitido. Lo tenían que hacer los holocaustos dentro el sacrificio dentro del tabernáculo o dentro del templo, y eran los levitas los que lo hacían, los sacerdotes, no era cualquier persona la que podía hacer el sacrificio. Eso sí, tuvieron en cuenta de dejar que los levitas se encargaran del arca como ordena la palabra, y Bet-Semes era una ciudad sacerdotal, así que había sacerdotes disponibles muy cerca. Versículo 15, se me ha saltado este. Y los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios al Señor en aquel día. Se me ha saltado aquí y es lo que estaba contando antes. Vamos al 16. Y cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Ellos estaban vigilando que las vacas no se fueran por ningún lado. Ten en cuenta que habían dejado la ofrenda de la culpa, que eran los tumores de oro, las ratas de oro. Es decir, eso tenía mucho valor. El arca también tenía mucho valor porque era toda de oro. Es decir, no iban a dejar que las vacas fueran por donde quieran y en vez de llegar al lugar donde tenían que llegar, se volvieran o hicieran cualquier cosa, porque también eso significaría que la mano de Dios caería otra vez sobre ellos. Es decir, ellos habían dejado el arca por todos los tumores, por todas las dificultades que habían tenido, y porque sabían que era Dios el que había hecho eso. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a cerciorarnos de que va a llegar al lugar donde tiene que llegar y no a donde yo quiero que llegue. Vamos al versículo 17. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación, os recuerdo, culpa al Señor por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1 y por Ecrón 1. Y el 18, y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca del Señor está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Y el 19, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Y lloró el pueblo porque el Señor lo había herido con gran mortandad. Miraron lo que había dentro del arca. A lo mejor era para comprobar que estaba lo que tenía que estar. No pone la palabra por qué, pero ellos sabían perfectamente que no podían mirar
no podían abrir el arca y mirar lo que había dentro. El arca solo podía ser tocada y manejada por los levitas. Ellos eran como nosotros. Dijeron, pues pero yo lo voy a hacer, voy a ver qué hay dentro. Y no es así. No solo tocaron el arca, sino, es eso, vieron inapropiadamente lo que había dentro de ella. Vemos cómo Dios trató con los israelitas de manera muy estricta, porque quienes acababan de transportar el arca en el carro eran gente de los filisteos, pero ellos, como hemos dicho al principio, no conocían que no podían tocar el arca. Y también era la única manera que tenían de llevar el arca. Dijeron, la ponemos encima de la carreta de los bueyes y que llegue a destino. Dice, porque habían mirado dentro del arca del Señor. Debido a la honra y la gloria del Señor hay algunas cosas que Él decide mantener ocultas, que no nos quiere contar. Y no es correcto que los hombres, aquí pone husmeemos, que me ha gustado mucho, husmeemos en estos secretos de Dios. Y es verdad, si Dios no nos quiere revelar el por qué o el para qué de algo, ¿quiénes somos nosotros para estar ahí? Nosotros ahora no tenemos este tipo de cosas, ¿no? Del arca o ese tipo de cosas, pero sí muchas veces en oración estamos como, Señor, ¿y por qué esto? Señor, ¿y por qué esto? Señor, ¿y por qué esto? Señor, ¿para qué esto? ¿Para qué? ¿Para qué? A lo mejor Dios dice, oye, ya, relaja un poco, relaja. El por qué y el para qué te lo diré cuando... Además, yo creo que todos, si miramos nuestra vida hacia atrás, nos damos cuenta dónde Dios actuó en nuestras vidas y nosotros primero no sabíamos ni nada de Dios. Y luego vemos el por qué ha hecho Dios determinadas cosas. Entonces ya lo veremos y si no, cuando vayamos al cielo diremos, Señor, esto que pasó el 1 de octubre de 1900 no sé qué, o del 2000 no sé cuántos, ¿por qué lo viví? Y Dios dirá, porque quise, porque era mi voluntad y porque era propósito para tu vida que tú llegues a convertirte en lo que yo tenía planeado para ti. Entonces no es tanto el por qué, el para qué, el no sé qué, es no. Todo lo que ocurre en nuestras vidas tiene un porqué y un para qué, pero no tenemos que ser tan pesados de estar preguntándole a Dios todo el rato, intentando averiguar las cosas. Un detalle de lo de los 50.070 parece ser que no fue esa cifra. Parece ser que, como acordaros que antes habían escribas que escribían los pergaminos que utilizaban de unos a otros para poder estudiar, para poder llevarlo a otros lugares, para que la gente conociera la palabra. Entonces, parece que creen los entendidos que fue un error que añadieron esos 50.000. Pero de todas maneras, 70 hombres muertos es muchísima gente por abrir el arca. Abrieron el arca y ¡pum! 70. Dice que, que parece ser que ha habido un detalle, es una nota marginal que se pone en los márgenes en los manuscritos se suele poner una nota del que está escribiendo para añadir o para profundizar en algo. No es que sea, esto no es algo 100% verídico, es decir, es una idea que creen que no fue eso porque puede ser una nota al margen, ¿vale? El 20. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante del Señor, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Al faltarle el respeto a Dios, los hombres de Bet-Semes ofendieron la santidad de Dios. Ahora sabían que el Señor era santo, pero no los hizo querer estar más cerca de Dios. Lo que quisieron hacer es distanciarse, es decir, Dios es santo, Dios es poderoso, Dios tiene el control sobre todo, pero yo me alejo, no vaya a ser que me caiga, si se han muerto 70, no vaya a ser que sea yo uno de los que más estén ahí. La idea principal detrás de la santidad no es la pureza moral, aunque la idea incluye pureza moral, sino la idea de ser apartado, de que Dios es aparte, es diferente de su creación, tanto en su esencia natural como en la perfección de sus atributos. Cuando los hombres se encuentran con la santidad de Dios, la mayoría de veces, o no necesariamente, se sienten atraídos hacia ella. Cuando Pedro vio el poder santo del Señor, dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso está en Lucas 5:8. Es el famoso pasaje de la pesca milagrosa, que había estado toda la noche Pedro y toda su gente pescando,
llegó Jesús y le dijo, echa las redes otra vez. Y dijeron, si es que hemos estado toda la noche. Y fue y pescaron muchísimo. Entonces es cuando él se postra y dice, Señor, he visto tu poder, apártate de mí porque soy pecador. Es decir, no creí en ti, no vi tu poder, no vi tu santidad, no vi nada. Solo estaba viendo que yo me había esforzado durante toda la noche, no había conseguido nada y no te creí cuando me lo estabas diciendo. Otra ocasión es cuando los discípulos vieron a Jesús santo resplandecer en la transfiguración. Y ahí también tuvieron mucho miedo. Claro, era algo sobrenatural, nunca lo habían visto. Cuando tú ves algo por primera vez y sobre todo algo así sobrenatural, te asustas. Pero es que la santidad de Dios asusta, pero no debe de ser un temor de miedo, sino un temor de reverencia. Es decir, Dios es santo y poderoso y vemos su gloria o vemos un hecho milagroso o algo sobrenatural y eso no nos tiene que dar el temor del miedo que tiene la gente de, ay, qué susto, no quiero ver esto más. Cuando nos encontramos con Dios, nos emocionamos y atemorizamos al mismo tiempo. Es como subir una montaña rusa. Queremos estar ahí, pero al mismo tiempo nos da miedo estar ahí. Es como una dualidad, ¿no? Pero bueno, es maravilloso haber podido encontrar al Señor. En un sentido estricto, los hombres de Bet-Semes mostraron un mal corazón al hacer la pregunta de quién podrá estar delante del Señor, el Dios Santo. Su pregunta hacía ver como que Dios era muy severo en vez de mostrarse ellos mismos desobedientes. En otro sentido, esa pregunta también está bien hecha, porque es como Dios es santo, ¿quién podrá llegar a su santidad? Nadie. Solo Jesús. Nosotros no podemos llegar nunca a su santidad. La santidad no se puede lograr a través de nuestros propios esfuerzos, sino que es recibida cuando el Señor nos la quiere, cuando somos hechos hombres y mujeres nuevos en Cristo. La santidad es parte de ese nuevo hombre que somos en Él. En Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Somos invitados a ser partícipes de la santidad del Señor. También lo podemos leer en Hebreos 12:10. A pesar de que Dios es santo, a pesar de que Él es aparte de nosotros, en vez de construir un muro alrededor, es decir, yo estoy aquí, vosotros estáis allí, nos hace partícipes de su santidad. Quiere que estemos con Él, quiere que participemos todos juntos de estar con Él. En la primera carta de Pedro 1:16 dice, Dios nos llama a ser santos porque yo soy santo. La santidad no es algo que precisamente tengamos, sino más bien es algo que nos tiene a nosotros. Dios es santo, Dios está en nosotros y nosotros tenemos que estar buscando esa santidad todos los días y en todo momento para que no haya o vuelva a haber otra separación entre nosotros y Dios. Preguntan también, ¿a quién subirá desde nosotros? La distancia que hay entre el hombre y la santidad era un problema para los de Bet-Semes. Entonces no podían decir, bueno, ¿y quién va a hacer esto? ¿Cómo podemos hacernos rectos para un Dios santo? ¿A quién le podemos pasar este problema para que la santidad de Dios ya no nos sea una carga? De aquí se querían quitar el problema a cada uno porque sabían que había unas consecuencias de no seguir lo que el Señor estaba diciendo. En el 21, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo, los filisteos han devuelto el arca del Señor, descended pues y llevadla a vosotros. No sabemos por qué escogieron este pueblo. Tal vez porque tenían buenas relaciones entre los hombres que habían allí y pensarían que cuidarían bien el arca. Tal vez tenían una mala relación con ellos y dijeron, llevárosla y si hay consecuencias, vosotros las pagaréis o las sufriréis. Cualquiera que fuera la razón, los hombres de Kiriat Jearim recibieron el arca y la tuvieron por muchos años hasta que el rey de David la llevó a la ciudad de Jerusalén. Es decir, que sí había propósito de Dios para que el arca estuviera en aquel lugar. No sabemos el por qué ni el para qué, pero ahí estaba. ¿Vale? Este es el último versículo del capítulo. Os doy las gracias a los que estáis aquí, también a toda la gente que está en internet y les esperamos el miércoles que viene. Que tengan una semana muy bendecida